Y bueno, me gustaría mucho darles la bienvenida una vez más a los que ya participaron en el seminario pasado y a los que se están integrando a esta ocasión, pues bueno, bienvenidos. Por ahí van a estar llegando algunos otros compañeros, esperemos que no tarden mucho. Sin embargo, me gustaría mucho hacer algunos anuncios importantes. El primero es que todas las sesiones van a ser grabadas, como ya algunos lo saben, y al final, aproximadamente unas 2 horas antes, más tardar en la mañana del día siguiente de la sesión, se estará publicando en nuestra página y nosotros le compartimos el link directamente en el grupo de WhatsApp que tenemos ahí ya este, en WhatsApp, ¿no? Entonces, nosotros les compartimos el link para que ustedes puedan ver en la grabación, si es que quieren ver algunas anotaciones o por si llegan un poquito tarde, bueno, pues pueden ver la repetición. Y bueno, el último anuncio es que en la medida de lo posible, si nos pueden acompañar con sus cámaras prendidas, los agradecemos mucho, para que no parezca esto una sesión de espiritismo, ¿no? Y le hablemos al aire, ¿no? Muchas veces pasa así. Entonces, sería muy agradable poderles conocer, poderles ver, ya que creo que es una de las maneras en las que la virtualidad nos permite poder hacer comunidad y conocernos frente a frente, ¿no? Y bueno, sin más por el momento, me gustaría mucho presentarles al maestro Miguel Ortiz. Él nos va a presentar el seminario de Migración y Cristianismo, que creo que es todo un doctor en la materia. Y bueno, me gustaría mucho darle la palabra, no sin antes agradecerle su participación en este seminario. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Ando con un poco de tos, pero gracias, por la invitación a reflexionar en torno al tema migratorio, y también bajo las bases de nuestra cristiandad, ¿no? Eh, Vamos a estar revisando durante 3 días, diría yo, tópicos importantes, pero más allá de lo que yo pueda compartir, pienso que esto es un grupo de aprendizaje compartido, comunitario, ¿no? Porque la realidad migratoria es tan amplia y están pasando tantas situaciones que es imposible que alguien pueda manejar todo así, saber todo. O sea, de un día para otro cambian las condiciones en las fronteras, hay nuevas leyes, hay nuevas situaciones, nuevas experiencias. Entonces, por eso digo que sentámonos libres todos de expresar nuestra opinión, reflexionar, platicar. Yo tengo mi libreta también listo para apuntar, porque en muchos encuentros así, en seminarios, nosotros, bueno, los que estamos un poco en el ámbito migratorio, pues sí, nos encontramos con tantas cosas y apuntamos y anotamos y eso, porque vamos aprendiendo, es un aprendizaje compartido. Me gustaría nada más conocerles rápido y saber de dónde, a algunos los conozco, pero de todas maneras saber qué hacen así rapidito y de dónde son. Adelante, adelante. Bien, yo soy el padre Daniel de la Iglesia Veterocatólica de México. Ya Bienvenido, nos padre. conocemos. Sí. ¿Quién más quiere mencionar desde dónde, desde qué lugar de México están? Yo soy Marta Eugenia Camarillo. Se está oyendo eco porque tengo también el celular, porque el internet está muy inestable, ¿eh? Soy de la parroquia de la Divina Providencia en Ciudad de México. Bienvenida. Saludos, buenas noches. Soy Oseas, soy de aquí de Chiapas. Hola, Oseas. Buenas noches. Soy de Comalcalco, Tabasco, y pertenezco a la Iglesia Episcopal. Muy bienvenidos. ¿Alguien más que quiera decirnos de dónde está? O también lo puede apuntar, si no, aquí están.
Buenas noches, soy Hola, hola. Gregorio, desde Perú, pastor de la Iglesia de los Peregrinos. Bienvenido desde la hermana República del Perú, yo que soy chileno, mi hermana República por allá. Pues bueno, si hay alguien más que a lo mejor no lo puede apuntar ahí también en el chat, pues bienvenidos todos. Yo estoy como con un ojo mirando hacia la puerta, si ustedes me ven, porque está mi hijo de 7 años aquí y no está mi esposa y mi hija que estaban en una actividad, pero lamentablemente mi hijo se fracturó el brazo el lunes pasado y hubo que ponerle un clavo largo de aquí hasta acá. Entonces, porque fue una fractura un poco grave. Y aquí en el departamento, así nada más jugando, huyendo de su hermana porque le hizo algo y se estampó con el borde de una muralla y ¡pah! Que se trona. Fue todo angustiante. Un día, fue el domingo, un domingo en la noche angustiante de hospital a hospital, buscando un buen médico que lo operara y al final el lunes lo operaron, pero ya hoy anda trepándose en todas partes, entonces por eso te digo que si lo escucho gritar o decir algo voy a salir corriendo porque no quiero entrar al quirófano de nuevo con él. Voy a compartir una presentación donde vamos a ir pues viendo algunas cosas y como les dije, podemos compartir pues compartir lo que nosotros pensemos que sea necesario. Hay la oportunidad de levantar la mano o emitir un comentario. Voy a seleccionar una parte de la pantalla. Aquí, a ver, en mi escritorio. Por ahí. Ahí está bien. Cristianismo e inmigración. Bueno, yo les cuento que igual me conozco con algunas personas y desde hace unos 12, 14 años he estado pues trabajando en temas de migración desde la perspectiva ecuménica, desde la perspectiva del servicio eclesial, en diferentes lugares, y ha sido un caminar de servir, ayudar, tener experiencias, muchas cosas. He dirigido algunas organizaciones aquí en México y en Latinoamérica que se preocupan por ayudar a personas migrantes, ¿no? Entonces procuraré también durante estos 3 días pues compartir algunas de las situaciones que hemos vivido aquí en México o en otros lugares un poco. Y les quiero más o menos mencionar en qué va a consistir estas 3 clases, que sin duda hay mucha tela por cortar y muchas cosas que se pueden analizar. Y eso, la idea es dialogar en algunas cuestiones porque hay una profundidad enorme en lo que está sucediendo hoy en día con la situación migratoria en nuestro mundo. Entonces, la primera clase que vamos a compartir hoy es la realidad migratoria y el objetivo de la clase es entender los orígenes, causas, consecuencias de los flujos migratorios con un enfoque especial en los países de América Latina y el Caribe, así como analizar la situación migratoria actual a nivel global. Eh, Todo desde una perspectiva pues sencilla. Digo, no vamos a meternos profundamente en cuestiones porque no daría el tiempo, porque son muchas cosas y no acabaríamos analizando tantas situaciones. Pero la idea hoy es acercarnos a la realidad para todos los que somos cristianos católicos o pues no católicos. Bueno, el concepto de la realidad es súper importante en la teología latinoamericana, ¿no? Cuando nos alejamos de esa realidad es que nos empezamos a meter en una burbuja y no entendemos nada de lo que sucede, ¿no? Hay que tomar con mucha seriedad el tema de adentrarnos en la realidad de las cosas que están sucediendo, ¿no? Y es un concepto importante, por ejemplo, en la teología de Ignacio Yacuría, en la teología latinoamericana, ¿no? Por eso que es importante hacer el análisis de la realidad y ver lo que está sucediendo, ¿no? El método teológico, ¿no? Latinoamericano, ver, juzgar y actuar, ¿no? También va de la mano con esto y es muy importante. Entonces, hoy vamos a mirar un poco esta realidad y yo sé que de donde ustedes están también pueden contribuir mucho a determinar también las cosas que están pasando. La clase 2 para el miércoles, teología de las migraciones, ¿no? Y el objetivo es fundamentar una teología de las migraciones desde las narrativas bíblicas y los principios del reino de Dios para comprender
la hospitalidad, la fraternidad y la justicia hacia los migrantes. Yo ahí también agregaría algunas cosas desde los principios de la doctrina social de la Iglesia, desde la doctrina social de la Iglesia Católica. Yo estudié la maestría en Pensamiento Social Cristiano en la Universidad Católica Lumen Gentium, y bueno, y la base de todo eso era la DSI, ¿no? La doctrina social de la Iglesia. Y para mí es bien importante. Yo soy un pastor no católico, soy cristiano, pero me ha pegado muchísimo en mi caminar a muchos teólogos católicos y la doctrina social de la Iglesia. Y la tercera clase son derechos humanos y migración. Aquí el objetivo es abordar el fenómeno migratorio desde un enfoque de derechos humanos, identificando las herramientas conceptuales y normativas necesarias para comprender la realidad migratoria contemporánea y los desafíos que implica. Además, se busca sensibilizar sobre la importancia de una respuesta basada en la dignidad humana y la justicia social, en consonancia con los principios del Evangelio y también con algunas pinceladas de la DSI también, que es muy importante. Hay muchos documentos del magisterio de muchos teólogos, muchos sacerdotes, mucha gente que ha caminado en Latinoamérica con los pobres y con los migrantes, de los cuales podemos aprender muchísimas cosas. Entonces, bueno, es más o menos el bosquejo de lo que vamos a estar analizando estos 3 días, y ya dije que si hay algún tipo de comentario, pues adelante, lo pueden compartir conmigo. Yo los estoy mirando aquí en la pantallita. Pueden levantar la mano e incluso también interrumpirme si es necesario. Bueno, la clase 1, ¿no? Realidad migratoria. Voy a centrar este. Bueno, introducción al fenómeno migratorio. Todos nosotros hemos escuchado que la migración humana es un fenómeno inherente a la humanidad desde la prehistoria, ¿no? Las primeras migraciones sucedieron hace miles de años. Bueno, dicen que los hombres empezaron a movilizar hace 1.5, 1.8 millones de años. Y estudios revelan que hace 60.000 años se empiezan a mover los primeros grupos de personas, ¿no? O sea, 60.000 años atrás las personas empezaron a moverse, ¿no? Entonces las migraciones son algo inherente al ser humano, ¿no? Hace, como dice ahí, hace miles de años, cuando grupos nómadas cruzaron los continentes en busca de recursos, refugio o mejores condiciones climáticas, ¿no? Hay un sinfín de teorías de cómo se pobló todo el mundo. Para Latinoamérica, creo que de las más conocidas es por el estrecho de Bering, quizás hace 60.000 años. Entonces, es parte de nuestra humanidad movernos, movilizarnos, ¿no? Es parte, y en diferentes circunstancias nosotros vamos a tomar la opción de movernos, ¿no? Bueno, a través de la historia, más adelante las migraciones fueron impulsadas por la colonización, el comercio de esclavos, la reconfiguración de la demografía global. Yo pienso que hace 100 años atrás, o menos todavía, el tema de la movilidad de las personas era algo muy natural, ¿no? Las personas se podían movilizar para uno o para otro lugar, ¿no? Y todavía en ciertos sectores, diríamos como de África, o sectores donde todavía viven comunidades más primitivas, la gente tiende a moverse de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Debemos recordar que el ser humano florece en esta tierra libre y conquistando y haciendo suyo cada lugar de la tierra, ¿no? Pues ya en este siglo es cuando otros poderes, otras personas han tomado posesión de esta tierra, ¿no? Poniendo límites, poniendo restricciones y apoderándose de muchas cosas, ¿no? Como lo decía, en la era moderna, los avances tecnológicos, las guerras mundiales, las crisis políticas han seguido propulsando el movimiento masivo de las personas. Entonces, el tema de las migraciones ha sido algo natural. Yo pienso que es parte del instinto del ser humano de moverse de un lugar a otro cuando así lo amerita y cuando son las necesidades que tiene, ¿no? Yo no sé cuántos de los que estamos acá les ha tocado en algún momento tomar la decisión de moverse de un lugar a otro y ha tenido que enfrentarse a las limitaciones, ¿no?, que podría llegar a tener, o a las no limitaciones, porque nosotros todos sabemos que si hay una persona que a lo mejor es blanca, rubia, alta, del norte global, que quiere ingresar a cualquier país, no va a tener ningún tipo de problema. Va a ser
no va a pasar nada, no va a pasar nada. Yo tengo una experiencia, cuando el año pasado nosotros realizamos una escuela misionera con jóvenes de nuestras iglesias fraternas en Europa. Yo pertenezco a una iglesia que viene de un movimiento pietista. El pietismo es un movimiento que nace del luteranismo en Alemania y que busca la piedad personal. Hay un famoso pastor luterano que se llamó Felipe Jacobo Spener, y él escribió una serie de comentarios a unos sermones de un pastor conocido en Alemania como John Arndt. En ese tiempo, pues no había la tecnología de ahora, entonces lo que se hacía era que sermones que eran de pastores famosos se movilizaban por diferentes lugares escritos y la gente los leía. A este pastor le resultó interesante hacer un comentario a estos sermones animándole a las personas que se reunieran a reflexionar en grupos, que si bien es cierto era buena la educación teológica, pero si no lo llevaba a la praxis no servía de mucho, que no trataran de hacerse los sabiondos desde el púlpito. En sí así, escribió un libro que se llama Vía Desideria, y en este libro, más bien el comentario a estos sermones, que después se transformó en un pequeño libro que se llama Vía Desideria. De ahí nació el movimiento donde yo pertenezco, porque creció mucho en la iglesia luterana de Suecia, y el movimiento pietista se independizó, formando la Mihunkirkan, la iglesia misionera en Suecia, de la cual pertenezco. Entonces, el año pasado, con un grupo de jóvenes de Suecia y de otros países, nos fuimos en una escuela misionera, nos fuimos a Salina Cruz, y de ahí fuimos a San Mateo del Mar, donde nos dijeron que hace años habían plantado una iglesia de nuestra denominación ahí, en un grupo que son los ICOST, un grupo étnico ICOST que hablan una lengua que se llama Guave. Y efectivamente llegamos al lugar y era bien interesante porque era una comunidad que estaban como en una bahía y toda la gente vivía en casitas hechas de hojas de palma por el calor que hacía, y la iglesia también. La iglesia muy hermosa de hojas de palma y todo. Todos dormíamos en hamacas, estuvimos ahí con los jóvenes, compartimos con la iglesia, bautizamos personas porque no había años que no había un pastor que pudiera realizar bautismos y todo eso. Y resulta que estuvimos muy bien. Y cuando nos regresábamos, como somos una escuela como de bajo costo, económicamente nos vinimos en camiones de estos que se tardan como 15 horas en llegar aquí a la Ciudad de México. Y se vienen puebleando, ¿no? Y fíjense que cuando yo fui a comprar los boletos en Salina Cruz para venirme acá, me pidieron mis documentos. Me escucharon como mi acento y me pidieron mis documentos porque no querían venderme boletos si no tenía una residencia, una visa, algo. Pero imagínense que, o sea, sin desmerecer a nadie, ¿no? Pero pues era una compañía de camiones bien chafa y una estación así donde tú decías, pues a esta señora, o sea, no le va a pasar nada, o sea, no gana ni pierde nada. Si yo fuera un migrante indocumentado, me puede vender, me puede vender boletos, pero ahí presencié en carne propia pues sí, te lo estaban exigiendo. Otra experiencia muy fuerte que tuve ahí, cuando estábamos de Oaxaca a Salina Cruz en una estación de camiones, vi un señor que con una familia, y yo enseguida reconocí, dije, es del Congo, es africano. Le dije a los chavos, oye, miren, él es del Congo, vamos a platicar. Y fui a platicar con él, y resulta que yo le digo, hola, yo soy pastor. Y él me dice, yo también soy pastor, me dice. Y yo en un momento pensé que era como pastor así de los que guían borreguitos, pero yo le dije, no, yo soy pastor cristiano. Dice, yo también. Y me mostró fotos de su iglesia en Congo, y venía con sus hijos y todo, nos tomamos fotos con ellos, y me mostró fotos, y él migró desde el Congo, un pastor migró con su familia por situaciones de pobreza, violencia y muchas cosas. Pero cuando nos veníamos de regreso en el bus, se subieron la policía migratoria. Entonces, todas estas experiencias que escuchamos nosotros cuando dicen no venden boletos a personas migrantes, o se están subiendo los policías de migración en diferentes puntos, nos pidieron nuestros documentos. Entonces yo iba sentado, aquí iban sentados chicos suecos y eso, güeritos y todo eso, y cuando nos fuimos para allá solo le sacamos copia a los pasaportes donde aparecía la visa. Entonces, el policía les preguntó, no le entendieron obviamente, me preguntó a mí, les dije que no hablaban español y toda la onda, y no encontramos sus copias. Y al final el policía no hizo nada, dijo, ya está bien así, y siguió fiscalizando a las demás personas. Pero es evidente, ¿no?, que la fiscalización y la persecución
El tema con los migrantes es una cuestión de piel también, ¿ah? Con las personas que muchas veces, pues sí, vienen de países del tercer mundo, porque a una persona sueca, noruega, de Inglaterra, de cualquier parte que llegue aquí, no va a suceder, no va a pasar nada. Y generalmente son estas clases dominantes en el mundo, ¿no? Son el primer mundo que todavía tiene la capacidad de movilizarse, de seguir colonizando, de seguir moviéndose por cualquier parte, porque todavía se sienten que son dueños de todo el mundo, ¿no? Ah, con las personas latinoamericanas, africanas, con las personas del tercer mundo no ocurre lo mismo. Es lamentable. Pero bueno, ha sido así. Todos los que hemos migrado de nuestro país en algún momento nos hemos detenido y hemos dicho, me voy, ¿no? De aquí y eso. Y no simplemente porque quiera dejar mi tierra, ¿no? Yo añoro mi tierra siempre. Yo migré por una situación muy especial, muy particular, que luego les voy a comentar. Pero creo que quizás alguno de los que está aquí en la clase a lo mejor ha pensado en migrar. No solo una migración que sea de un país a otro, ¿no? Sino también las migraciones que nosotros vemos internas, ¿no? De un estado a otro, de una ciudad a otra, también producto de necesidades y cosas. Pero bueno, resumiendo todo, el fenómeno migratorio es algo normal en la humanidad. No tendría por qué sorprendernos y es la realidad inherente al ser humano. Las personas migran porque las personas son libres y porque las personas tienen el derecho a migrar y a hacerlo, ¿no? Eso es un primer acercamiento a, yo le puse ahí la historia de la migración, pero sabemos que podríamos hablar muchísimo y conocer experiencias de comunidades, grupos que migraron de aquí, de allá, de todas partes. No sé si ustedes han escuchado la historia de un grupo de militares chilenos que viajó a ayudar a la independencia de México y llegaron a Guerrero, pero se subieron en un barco, dicen que eran como 200 soldados chilenos, que eran, vamos a ayudar a la independencia de México. Y llegaron a un pueblito en Guerrero y cuando llegaron les dijeron, no, pues ya somos libres, ya somos independientes. Y ni modo, pues dijeron que nos vamos a estar regresando a Chile. Ahí se quedaron en Guerrero. Y en Guerrero dicen que hay un baile que se llama La Chilena, algo así, y que es producto de, pues sí, de las raíces que dejaron estas personas chilenas que estuvieron en este lugar. Bueno, situación actual a nivel global. Hoy en día, según estadísticas, las migraciones internacionales están en su punto más alto, afectando a todos los continentes, según el informe sobre migración mundial 2024 de la OIM. Dice que 281 millones de personas son migrantes internacionales, el 3,6% de la población mundial. Y las principales rutas migratorias incluyen flujos de África a Europa, de Asia hacia América del Norte y dentro de América Latina, ¿no? El aumento de los desplazamientos forzados también es importante. Las guerras, las catástrofes naturales, las crisis económicas son factores claves a la hora de que las personas están migrando. Nosotros tenemos en Latinoamérica un problema regional. El año pasado andaba en Chile y en Chile estamos muy espantados. Mi país se ha vuelto un país muy homofóbico, xenofóbico, perdón. Este, eh, y están con las mismas ideas de construir muros, de poner cosas. Y yo platicaba con gente cristiana y les decía, no sirve que pongas ningún muro porque mientras más altos sean los muros, más largas van a ser las escaleras. Si como sociedad, como Latinoamérica, no logramos actuar en conjunto para solucionar los problemas que están ocasionando la migración, no va a pasar nada. La gente está saliendo de Centroamérica por la pobreza, por la corrupción, por los grupos delictuales y por muchas cosas. Entonces, tenemos un problema que tenemos que atender globalmente. Si nosotros no somos capaces de atender este problema globalmente, no va a ser solucionado. Nosotros como personas de fe tenemos que entenderlo más que ninguna otra persona o agrupación o colectivo, porque entendemos que desde la fe estamos llamados a acompañar también al extranjero, ¿no? Vamos a hablar un poco de eso. Pero al fin es la situación que estamos viviendo. A nivel global estamos en una crisis. Estamos en una crisis tremenda, tremendísima con el tema de los flujos migratorios. En Europa, como dice aquí, de África hacia Europa, de Asia hacia América del Norte, dentro de América Latina, hay una situación muy compleja en torno a las migraciones. El año pasado también, en un foro en Indosoc, me acuerdo que yo estaba compartiendo y compartió el padre Juan Luis Carvajal, que es director
del Departamento de Movilidad Humana de la Arquidiócesis Primada aquí en México y también es director del refugio Casa del Migrante Arcángel San Rafael, que está en Iztapalapa, es un refugio muy grande. Y él contó ahí que había un migrante sueco que había llegado, ¿no? Lo contó como una anécdota. Dice, oye, que llegó un migrante sueco que había estado secuestrado en el norte. Y dice, sueco, a ver, tráiganlo para acá, dijo el padre. Y que de repente llega así como un chavito como de 1,60 m, africano. Entonces, pues le pregunta, ¿cómo que eres sueco? Sí, soy sueco. O sea, él era un refugiado sueco, tenía pasaporte sueco porque había recibido un asilo y todo eso. Pero estando en Suecia, él era de Eritrea, un país pequeño que está al lado de Egipto. Pero estando en Suecia, contó que supo que su primo se había venido a México y en el norte de México se había perdido. Entonces él, que es de nombre Tefaldest, en un acto de amor, porque yo cuando conocí su historia dije, no, pues es que este chico tuvo un acto de amor, porque él estaba esperando que a su esposa y a su bebé le dieran también la visa humanitaria para Suecia, pero él en un acto de amor viene a rescatar a su primo, y sin saber en lo que se iba a meter, ¿no? Y sigue la ruta migratoria por el Mediterráneo, por África, por Brasil, por Colombia, por Panamá, Darién, hasta llegar acá, llega al norte de México y lo secuestran y lo meten en un proceso de trabajo forzado. De ahí logra zafarse por policías que lo ven y lo rescatan y lo traen acá. Entonces, cuando contó su historia, le dije, lo quiero conocer porque estoy con un amigo, un pastor sueco aquí, eh, y con unos amigos suecos. Entonces fuimos ahí a Iztapalapa, lo buscamos en el refugio y hablamos con él y nos contó la historia. Evidentemente, él hablaba sueco. Yo, que sé así un poquito de sueco, lo fui a buscar a la cocina, entonces le dije, compis, ven amigo. Se me quedó mirando medio espantado, pero luego ya vio a los otros güeritos y entendió que pues eran suecos y todo eso. Y al final de la historia, la embajada de Suecia no lo quiso ayudar. No lo quiso ayudar para nada. Fuimos a la embajada de Suecia, le dijimos, estuvo secuestrado, tiene antecedentes policiales que estuvo secuestrado, perdió sus documentos. Lo buscaron en la base de datos, efectivamente era un ciudadano, pero no lo quisieron ayudar. Increíblemente no lo quisieron ayudar. Racismo puro. Eso es lo que estamos viviendo en este mundo. Esa es la realidad. Por eso quiero hablar de estos temas ahora, que es analizar la realidad que está sucediendo. ¿Y por qué digo que en un acto de amor Faldés viene y hace esto? Porque mucha gente, y esto tiene que ver con no romantizar ni a los migrantes ni la migración. Los seres humanos somos seres humanos en la condición que nosotros estemos. Actuamos bien y actuamos mal, esto no tiene que ver con nuestras condiciones. Pero bueno, muchas veces pues nadie haría eso. A lo mejor alguien que dice, ya estoy en este país del primer mundo, ir a buscar a mi primo que está perdido por allá, me voy a arriesgar nada más, ¿no? Pero Tefaldés lo hizo y al final sufrió y estuvo allí. Con nuestros amigos suecos reunimos el dinero para su boleto de avión, para un pasaporte provisorio y finalmente regresó a Suecia y todo eso. Pero es triste la historia de una embajada que no decide apoyar a alguien que sufrió una situación como la que sufrió Tefalder, ¿no? Él es parte de estos de 281 millones de personas que son migrantes internacionales y que están esparcidos por muchos lugares porque en sus países de origen la violencia, la pobreza, las situaciones que son originadas por muchas cosas, pues no les han permitido vivir. Entonces nos encontramos con estas historias, ¿no? Quiero tener algunas preguntas para la reflexión. No sé si alguien pueda o tenga alguna idea o algo que aportar aquí al diálogo. ¿Qué factores históricos continúan impulsando la inmigración hoy en día? O la otra pregunta puede ser también, ¿cómo ha evolucionado la migración en Latinoamérica, debería decir, a lo largo del tiempo? O latinoamericana a lo largo del tiempo. O sea, ¿hay alguien que quisiera aportar algo? Sí, o sea, adelante. Sí, pensando en la segunda pregunta de cómo ha evolucionado la migración latinoamericana o en América Latina, precisamente hace un rato acabo de terminar un breve y pequeño ensayo sobre migración internacional, donde hablo de estoy llamando como una doble discriminación, ¿no? Hacia migrantes
latinoamericanos y de la región de África, ¿no? El Caribe. Ah, pero menciono allí que cómo ha ido evolucionando, pues bueno, por ejemplo, la migración se veía, uno de los matices que se ven ahora dentro de la migración internacional es que, por ejemplo, en el caso de Chiapas, cuando vemos pasar a los grupos o las caravanas, antes se veía solamente varones que eran como de cierta edad, tal vez padres de familia, esposos, pero ahora no, ahora se ven familias completas, ¿no? Eh, la familia completa, hasta papá, mamá, los hijos, no solamente adolescentes, sino que también algunos que los llevan en brazos. Y entonces pienso que esas han sido como una de estas evoluciones que la migración va teniendo, ¿no? Conforme va el tiempo, porque, pues, como te decía, antes solamente veíamos pasar a varones adultos y ahora no. Hay varones, adultos, jóvenes, adolescentes, mujeres embarazadas, mujeres solteras, niñas, niños. Entonces, toda esta diversidad, eh, tanto de género como de edades, ¿no? Sí, interesante lo que menciona, o sea, porque lo hemos visto en muchos diálogos y todo eso, que antes era solo los hombres que salían y todo eso, ¿no? Incluso hasta hace poquito atrás, yo creo que hasta antes de la caravana, la gran caravana que cruzó, sí era muy común que eran los hombres. Yo me acuerdo que cuando vino la caravana y llegó aquí al estadio Jesús Palillo López, hicimos un puente humanitario desde organizaciones de acá, arquidiócesis, refugio, comité jesuita y todo eso. Y siempre me acuerdo que, bueno, yo le dije a mi esposa, pues yo me voy a ir para el estadio, así que no sé, yo no me vas a ver en varios días porque por un lado quería ayudar, ¿no? Y también como investigador quería documentar y muchas cosas. Y siempre me acuerdo de un señor Wilfrido. Yo viví en ese estadio experiencias muy fuertes, que yo siempre digo marcaron muchísimo mi vida. Hay tres historias que ni siquiera necesité escribirlas, se quedaron grabadas en mi mente. Una es de un chico trans que llegó golpeado, sucio y todo, donde teníamos una mesita. Y yo les digo, sinceramente, a mí Dios me habló en ese momento. A mí, así espiritualmente, sentí como Dios me hablaba. Cuando vi al chico llorando, que le habían agredido, que estaba sucio, que no tenía ropa, que no tenía maquillaje. Pues, yo principalmente me sentí una basura. Dije, Dios, ¿qué mundo estamos construyendo? ¿Por qué es esto, Dios? Entonces lo llevamos a una carpa especial que tenía OIM y logró conseguir cosas, se maquilló, se arregló y llegó nuevamente. Sus moretones todavía persistían. Este, pero a mí me quebró esa situación. O sea, yo llegué quebradísimo a mi casa, o sea, después contándole a mi esposa, le dije, no puede ser. No puede ser, esto no puede ser. Es una historia, la otra historia de un hombre trabajador, Wilfrido, que nos contaba que él, mientras estuvo la caravana, él estaba trabajando afuera del estadio en una taquería, lavando platos. Y esto también es yo lo cuento mucho porque digo, muchas personas dicen, no, vienen, no quieren trabajar y pasan. ¿Se acuerdan que en ese tiempo salió la que le pusieron la Lady Frijol, no, garbanzo, frijoles, no me acuerdo qué es lo que era, que salió en la televisión, pero pues era parte de la dignidad humana, ¿no? O sea, si hay algo que a lo mejor no comías y eso, y para mí se malinterpretó mucho la situación. Pero este hombre iba y trabajaba y todo eso. Y un día le pregunté en una noche, le dije que cómo había sido, cómo había salido. Dice que quiso salir en la noche para sumarse a la caravana, pero que su hijo lo vio. Su hijo como de 8 años. Le dijo, papá, llévame, yo me voy contigo a Estados Unidos para trabajar. Uy, yo estaba así como que me dice el corazón apretado porque tengo hijos también. Entonces, todas esas historias, hay una mujer Betsy, que viajaba con Zoe y con Victoria, sus niñas de 3 y 5 años también, porque en Honduras su esposo la quemó, traía marcas de quemadura de aceite, le amenazó de que la iba a matar. Ella trabajaba para una telefonía, así como Telcel, vendiendo chip y cosas. Gente trabajadora que tuvo que salir, este, que tuvo que tomar una decisión para ver si era de vida o muerte, ¿no? Para el chico trans también en Centroamérica, para este hombre buscar un futuro mejor y apoyar a su familia, ¿no? Entonces, qué tristes esas historias, ¿no?
Entonces sí, y ha evolucionado porque ahí todavía, en esa caravana todavía vimos mucha gente, muchas familias, muchísimas familias también, pero no era el común hasta esa fecha, y ya desde aquí, desde ese tiempo para adelante vemos muchas familias y niños y todo eso. No sé si hay alguien más que quiera comentar algo sobre estas preguntas para la reflexión, sobre cómo ha evolucionado la Sí, migración. ¿Qué han visto? Sí, Miguel adelante, Ángel. adelante, adelante. Mira, yo creo que los testimonios que vamos teniendo o vamos dando son situaciones fortísimas y que por desfortuna pues se viven y las vemos. Pero también una de las cosas importantes es que nuestra falta del día a día, de, de mostrar empatía, mostrar misericordia hacia el necesitado, se ve la parte de estas personas vienen a quitarme. En lugar de darse uno cuenta que la historia de esta gente es de una situación muy difícil y que uno, en las posibilidades que uno tenga, puede uno compartir algo, ¿ah? Por ejemplo, hay profesionales, sabemos profesionales que podemos compartir eh, y podemos participar en proyectos. Y hay otras personas que así de sencillo vamos y preparamos tortas. O sea, y todo es valioso, todo es necesario. Pero si nosotros vemos, a mí me llamó mucho la atención el título, por eso estoy aquí, Migración y Cristianismo. Pero si nosotros vemos realmente la situación desde un punto de vista evangélico, te das cuenta de la responsabilidad que uno tiene como ciudadano de poder ser aliciente, punto de esperanza a la gente. Y eso no significa estar dando y dando y dando cosas, cosas materiales, pero sí lo que se da y lo que se hace, hacerlo inteligentemente, unirse a una causa. Entonces, vemos a los migrantes y a mí me parte, estoy en Ciudad de México y tú ves a los migrantes, a los jóvenes, estoy hablando menos de 30 años y realmente uno dice, ¿qué tienen estos muchachos de aliciente o de esperanza en esta situación tan difícil, ¿no? Sí, Entonces, gracias, la hermana. reflexión es muy fuerte. Sí, Gracias. muchas gracias. Pues menciona cosas muy importantes. Yo me quedo con cuando usted dice que todo es valioso. Este, yo siempre, yo soy pastor en una comunidad en Zona Rosa, ahí en plena zona Rosa, Varsovia con Londres, como a una cuadra del Ángel, está la iglesia que con mi esposa levantamos hace algunos años, ¿no? Y algo que siempre le he dicho a mi comunidad es que le digo, la limosna es bíblica. Siempre hay que andar trayendo dinero en monedas, trae monedas en tu bolsa. Y no tiene que ver con asistencialismo, tiene que ver con apoyar a alguien que está en ese momento, en ese momento. Todo cuenta un poco, el Evangelio nos relata que si damos un vaso de agua, ya hemos contribuido grandemente, ¿no? Entonces son cuestiones importantes. Cuando llegó la caravana, esta caravana en nuestra comunidad en Zona Rosa, pensamos en cómo podíamos hacer, pues si íbamos a una iglesia pequeña, si íbamos a una caravana muy grande, ¿qué podemos hacer? Y alguien tuvo la idea de preparar mochilas equipadas para mamás con bebés. O sea, mamás con bebés de brazos, le íbamos a regalar una mochila que traía alimentos nutricionales, cuestiones para el cuidado en el camino de los bebés, para la madre y todo eso. Pero nos propusimos sí hacer mochilas como primero de muy buena calidad y con muy buenas cosas. Y encontramos patrocinadores. Nos donaron como $6,000, hicimos 100 mochilas muy buenas. Y
tenemos todo un registro de ese trabajo dentro de nuestra comunidad y también en el estadio, ahí dentro de las carpas, ¿no? Lo que nos propusimos era no solo entregarlas así, sino ir un grupo de jóvenes de nuestra iglesia, bueno, digo jóvenes, porque nuestra iglesia es como de una edad mediana, y platicar con ellos, platicar, conocerles, escucharles, pero eso por sobre todo el anuncio fue escuchemos, 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 escuchemos lo que nos tienen que contar, lo que nos tienen que decir, ¿no? Y esto es lo que usted decía, Marta, sobre la empatía, ¿no? Empatía, misericordia. A veces los cristianos son muy buenos para hablar, pero no para escuchar. Entonces, bueno, ha evolucionado mucho. Y fíjense que un dato importante, ¿ah? En medio de la pandemia, por ejemplo, en Estados Unidos, los que sostuvieron la cadena alimenticia en todo Estados Unidos fueron las personas migrantes indocumentadas. Ellos fueron los que sostuvieron, la gente se encerró. Bueno, ¿qué más decir los que estuvimos aquí en la Ciudad de México, ¿no? Yo por ese tiempo era una especie de capellán en Casa Mambré, un refugio para personas que han pasado por situaciones de secuestro, violencia extrema y todo eso, y en un proyecto ecuménico que hicimos con el padre Edgar Valtierra, que en ese tiempo era el director del área de diálogo interreligioso ecumenismo en la arquidiócesis. Fue el padre que por ahí por el 2014 me dijo, pastor, ¿por qué no va a Casa Mambré a hacer oración y todo eso? Le dije, pero me dejarán si yo soy pastor y ahí son católicos, ¿no? No, dice, vamos. Y con él empezamos el proyecto de acompañar a las personas ahí en Casa Mambré. Y me acuerdo que en medio de la pandemia, pues sí, en medio de la pandemia llevamos a un grupo de migrantes sordos guatemaltecos. Es una historia increíble que tocó mi vida de una manera impresionante. Un grupo de migrantes sordos que habían sido secuestrados aquí en la ciudad por una red de tráfico de personas sordas traídas desde Guatemala. Imagínense trayendo gente de Guatemala sorda aquí. Les quitan los documentos, los ponen en trabajo forzado, a mendigar, o abusan de ellos sexualmente, y en una redada rescatan un grupo de estos y los llevan a Casa Mambré, y yo me encuentro con ellos. Y nos tardamos un periodo de 2 años en construir todo su caso para llevarlos por una visa de tráfico, tratar de buscar una visa T en Estados Unidos, 2 años en preparar todo, porque eran personas que no hablaban ni escribían. Uno solo de ellos escribía y uno solo hablaba una lengua de señas oficial de su país. Los demás aprendieron señales y cosas de medio de su familia, entonces no sabían español, no sabían nada. Entonces, ¿cómo llegar en ese tiempo del título 42, cómo llegar al puente en Ciudad Juárez, que era el plan, presentarse delante de la policía migratoria y mostrarle un documento que lo quisiera leer el policía, que el primer policía lo quisiera leer? O sea, toma, léelo, por favor, porque el policía podía decir, sáquese de aquí, no me interesa, ¿no? Y gracias a Dios lo logramos. Gracias a Dios con un equipo de personas de un puente humanitario, gente en Ciudad Juárez, en Estados Unidos, Esperanza Migrante, que es la organización que tenemos en la iglesia, logramos hacerlo. Pero el caso de estas personas es un caso extremadamente fuerte, ¿no? Yo tengo las actas del Ministerio Público, las declaraciones y todo, y es una cuestión tremenda. ¿Cómo se está lucrando con el tema migratorio? A ver, tenemos que entender algo en esto que estamos tratando de construir la realidad ahora. La migración hoy en día es un negocio para todas las personas. Desde el taxista hasta el que tiene un terreno, hasta que si tú quieres cruzar porque necesitas cruzar por mi tierra, bueno, o sea, debes saber más porque estás más cerca de la frontera, pero todos te cobran, todos te cobran. ¿Vas a pasar por mi tierra? Son 200 pesos, son 500 pesos. ¿Te vas a subir en mi taxi? Te cuesta 3 veces más. ¿Vas a comprar tortillas en mi tortillería? Ah, eres migrante, te cuesta un poco más. Entonces perdimos, como decía Marta, la empatía, la humanidad. Hemos perdido la humanidad. Ahora yo les quería, no sé si se puede escuchar un audio. Voy a ver, ustedes me dicen si se está escuchando. Déjenme checar aquí. A ver. Recién estaba tratando de ayudar a un chico ecuatoriano, su familia, que estaba ahí en Tapachula, y él me manda los audios de su familia que está de cuestiones que le cobran. Miren, ¿se escucha? De la cita, este es un algoritmo, algo que, por ejemplo, hoy 3 días te pide por Nuevo Laredo, 3 días te pide por Brooklyn, 3 días te pide por San Isidro, 3 días te pide por Calexico. Entonces, por ejemplo, si estos 3 días nos toca pedir por San Isidro y nos sale el San Isidro, pues ahí va a ser, ¿me entiendes? Ajá. ¿Ya? Ya,
y le toca en otros 3 días y le sale por, ¿cómo se llama este lugar? Por, no, sí, pues para no mantenerte ahí. Pero, o sea, pero tú al momento de que tienes ahí, o sea, ya le salió a San Isidro. Le puedo, tengo, lo puedo, ¿ya? Ya se le cobró $750. ¿Qué está cobrando ahorita la más? Esto es lo que cobran para que lo dejen bajar del aeropuerto. Imagínense lo que le estaba cobrando el coyote, porque son varios audios, para no seguir escuchándolo. El coyote primero le cobra, como es una persona y está en Tapachula, le cobra $3.800 por llevarlo de Tapachula hacia la frontera norte. Y le dice que le va a cobrar $750 solo por bajarse del avión. Porque se supone que cuando ya era para poder movilizarte. Entonces, este coyote le está diciendo a esta persona que le cobra $3.800 en un audio anterior y le va a cobrar $750 para que baje del avión. Sí, es verdad, sí, yo sí sé cómo es. Que no te lo secuestren, sobre todo que no te lo secuestren. Entonces le dice, para que no lo secuestren. Entonces también es una especulación, es miedo nada más, o sea, o sea, no te van a secuestrar bajándote de un avión ni nada, ninguna cosa. Pero a esta persona le estaban cobrando alrededor de $5.000 y esta persona ya está en Tapachula, y una persona lo contactó conmigo y le dije, pues no hagas eso, o sea, y le di las indicaciones, haz tu visa, primero, perdón, tu CBP-1, tu cita para obtener una cita en la frontera. Lo trajo un supuesto capellán que le cobró, que puso un amparo, estuvo encerrado, lo detuvieron, estuvo en la estación migratoria siglo XXI, ¿no? Cuando su familia me avisó, pues íbamos a preparar una queja formal ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es para que podamos saber si está en esa estación migratoria, porque una persona puede ser detenida más de 36 horas en una estación migratoria, ¿no? Entonces, pues, después de eso presentas una queja formal y eso hace una presión para que la dejen salir. Pero estos supuestos capellanes hicieron un amparo. Son prácticas de abogados que pues, no tienen. Le hicieron comprar un boleto de avión cuando ya salió para que se subiera un avión y viajara a Ciudad de México. Pues no. O sea, la línea aérea le dijo, pues eso no sirve. Yo le expliqué desde antes, lo único que le puede servir a usted para movilizarse en este país es una visa. Una visa de visitante por razones humanitarias es lo más fácil. Lo tiene que tramitar con la Comar. Pero bueno, tenemos todo este sistema también, todo este sistema de coyotes, de gente, tanto estos que te aseguran y que a lo mejor tienen muchos contactos y pagan a autoridades migratorias, y tanto como los que les menciono de estos supuestos capellanes que tratan de hacer cosas que no sirven y lo único que hacen con las personas es que gasten su dinero que traen, ¿no? Entonces es triste esto que está sucediendo con los temas de migración. Vamos a seguir, no sé por qué hice como una raya aquí, pero a ver, ¿cuáles son las causas y las consecuencias de causas y consecuencias de la migración? Las causas estructurales ya hemos hablado un poco. Económicas, la migración económica sigue siendo uno de los principales motores migratorios, ¿no? Las personas de países con menos oportunidades de empleo migran hacia naciones con economías más fuertes en busca de mejores ingresos. Básicamente, hay muchas personas que están pasando pobreza tanto en Centroamérica, en Sudamérica también, en varios países, ¿no? En América Latina, la pobreza extrema, la falta de empleo formal en países como Honduras, El Salvador y Venezuela han disparado los movimientos migratorios hacia México y Estados Unidos. O sea, la pobreza, la corrupción. No sé si hay alguien que haya tenido la oportunidad de estar en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Centroamérica, se puede dar cuenta, ¿no? El año pasado tuve la oportunidad de participar como observador en las elecciones en Guatemala presidenciales, ¿no? Por invitación del cardenal Álvaro Ramazzini, en un equipo ecuménico, ¿no? Y fue bien interesante. Pero algo de lo que me logré dar cuenta platicando con las comunidades hacia las afueras de Ciudad de Guatemala es que hay mucha corrupción en la policía, el pacto de los corruptos que le llaman, por ejemplo, en Guatemala, las grandes empresas transnacionales que extraen y extraen, no pagan impuestos, sacan recursos naturales, pagan mal a sus trabajadores. Es la historia que nos conocemos. No nos tienen que venir a contar la misma historia en Latinoamérica, ¿no? O sea, se sigue saqueando, se sigue utilizando a las personas y todo es lo que ha sucedido. Y hay ciertos grupos económicos, cierta élite que son los privilegiados y los que realmente pues hacen vivir en pobreza a miles y millones de personas, y esas son las realidades que nosotros vemos. Y por eso la gente toma la opción de salir, todos sabemos. Eso es una de las causas estructurales, ¿no? También las causas políticas, regímenes autoritarios, conflictos civiles continúan impulsando la migración en muchas regiones.
la represión política en Venezuela, por ejemplo, la crisis sociopolítica en Nicaragua y las dictaduras en décadas pasadas han generado enormes olas migratorias en el mundo. Las guerras, o sea, solamente hablando de nuestra Latinoamérica, vemos la crisis política que hay en Venezuela, ¿no? Eso ya es una crisis, ya es una situación, es una dictadura. Aunque, claro, nosotros entendemos que a los países del norte y a los poderosos, pues, yo creo que no les interesa tanto la democracia en Venezuela, ¿no? Les interesa más el petróleo y otras cosas. Pero indudablemente tampoco podemos negar que ya la situación se transformó en una situación de represión política y pues una mala economía y todo eso, y la gente ha decidido salir de estos países para buscar lugares mejores, ¿no? Entonces, esta es la realidad a la que nosotros nos estamos acercando, las causas y consecuencias de la inmigración, ¿no? Hay causas estructurales, vimos causas económicas, causas políticas. Si hay alguien que quiera compartir algo sobre esto, también está abierta la palabra, sobre las situaciones que se están viviendo en nuestra Latinoamérica, ¿no? Así que adelante con confianza. Si hay alguien que quisiera hacer una aportación también en esto de las causas. Causas sociales y culturales, la discriminación, persecuciones étnicas o religiosas, la violencia por parte de las pandillas o carteles de narcotráfico son causas sociales también importantes, ¿no? Y en muchos países centroamericanos las personas huyen de la violencia generalizada en sus comunidades. Hay mucha violencia, yo veía en Guatemala en las comunidades que pues a todos les cobraban, ¿no? Tengo un pequeño negocio, me cobran, tengo que pagar. Y generalmente estos grupos muchas veces también están coludidos con las policías y todo eso. Entonces también es una situación triste que se ve en tema de estas causas estructurales. La violencia, las pandillas y todo eso. No se soluciona como le hace el presidente Bukele, ¿no? Simplemente tirando una red y ahí cayó el que cayó, ¿no? Eso es trágico lo que está pasando ya. Mucha gente hoy en día, a ver, me voy a comprometer políticamente en esta clase. no, no soy, no soy de los que no se comprometa con un pensamiento político, a veces es complejo, pero no es lo correcto lo que está pasando allá. No tengo ningún problema de decirlo. No es lo correcto porque no puedes simplemente, porque una persona vea diferente, tenga tatuajes o esté con un grupo de personas, llegar sin ningún tipo de proceso, encarcelarlo y todo lo que está sucediendo es malo. Sí hay que combatir, claro, las pandillas y los carteles y todo eso, pero no de la forma que está ocurriendo en Nicaragua. Y también por eso mucha gente está decidiendo salir y buscar un lugar mejor, porque el ambiente político y la represión está siendo muy dura. Y también están las crisis humanitarias, ¿no? Catástrofes naturales como terremotos, huracanes, el impacto del cambio climático, también obligan a millones de personas a desplazarse. En 2024 los desastres relacionados con el cambio climático han generado más de 20 millones de desplazados internos y externos en todo el mundo. Yo, por ejemplo, cuando aterricé en este país, en México, fue por el terremoto y tsunami del 2010. El 7 de febrero del 2010 estaba tranquilamente una noche en mi casa con mi hija recién nacida, que tenía un mes y medio de nacida. Estábamos muy contentos con mi esposa y a las 3:27 de la madrugada vino un terremoto de 8.8 que fue horrible, horrible. Fue una pesadilla. Fue la pesadilla más grande de mi vida porque era un ruido subterráneo infernal, las cosas quebrándose, los vidrios quebrándose, todo destruyéndose y sin luz, sin nada, o sea, era un infierno eso, y escuchaba a mi esposa gritar y al final pusimos a la bebé en medio y la cubrimos y todo eso, y un terremoto que duró casi 3 minutos. 3 minutos, cuando termina, un vecino grita, ¡huyan a los cerros, tsunami! Así como que agarramos mochila, pasaporte y cosas, y salimos de la casa, aunque estábamos como a 200 metros sobre el nivel del mar, porque empezaban los cerritos y todo eso. La ola que ingresó a varias partes de la ciudad fue de 14 metros. 14 metros y arrasó con todo. Yo iba a poner fotografías, pero ya no me dio tiempo, luego se las puedo compartir. Porque es impresionante lo que puede hacer el mar cuando arrasa con todo. Se veían camiones, tráiler, derribando casas, autos flotando, camiones flotando como si fueran de juguete. Y como mi esposa es mexicana, como a los 3 días llegaron militares mexicanos a buscarnos
nos encontraron y nos repatriaron acá. Y sí, o sea, no teníamos pensado migrar acá, o sea, y hay muchas personas que se encuentran con eso, ¿no? Mi hija es chilena, nació en Chile, este, ama Chile y todo eso, pero por esa catástrofe se vio obligada de un momento a otro, en contra de su voluntad, a decir, naciste en este país, tu papá es chileno y estás aquí, pero no vas a vivir aquí, vas a tener que vivir en México. Y a lo mejor la historia nuestra es una historia que tiene un final feliz y fue, después del terremoto y todo, fue una historia tranquila, pero hay muchas personas que tienen que salir de sus hogares, como el tema en Ucrania, ¿no? La guerra en Ucrania. Hay muchas personas que tienen que salir de la noche a la mañana, huir, y también en los desastres naturales, ¿no? Cuando no queda nada, no hay ninguna cosa. Entonces son situaciones que son parte de esta realidad que estoy tratando de hablarles, que yo sé que muchos de ustedes conocen también, pero que tenemos que tener presentes, porque como decía Marta, ¿no? Debemos unirnos, necesitamos hacer un trabajo en conjunto como cristianos, pero es importante conocer y entender la realidad, estas realidades que están ocurriendo. Yo no sé si ustedes han escuchado otras cosas también y otras realidades. Tienen historias de personas que han salido o que han tenido que huir o han tenido que salir de su país. Si hay alguien que quizás quisiera compartir una, adelante. Yo sé que hay muchas situaciones diversas por las cuales las personas salen. Ahora me estoy dando cuenta que esta raya que hice, no sé cómo la hice ahí, este, como que queda pegada en todos los power. Pero igual se ve todo bien. Pues sigamos entonces con este análisis, ¿no? De esta realidad. Consecuencias migratorias, ¿no? Para los países de origen. Eh, el efecto económico, ¿no? La inmigración masiva puede generar la llamada fuga de cerebros también, donde las personas más capacitadas dejan sus países de origen en busca de mejores oportunidades en el extranjero. Al mismo tiempo, las remesas enviadas por los migrantes representan una fuente crucial de ingresos. En 2023, México recibió más de 61.000 millones de dólares en remesas en un récord histórico. ¿Puede esto justificar que la gente tenga que salir por diferentes razones? Yo pienso que no. O sea, claro, muchos países, Cuba o muchos países centroamericanos, gran parte de su economía, parte importante de su economía es las remesas, ¿no? Que llegan. Pero esto no puede justificar eh, el que la gente tenga que salir, porque también hay un derecho a quedarse en el país, a vivir en medio de la cultura, a vivir cerca de tu padre, cerca de tu madre, cerca de tus hermanos, porque la migración lo que hace también es dividir a las familias. O sea, hay familias que muchos no se vuelven a ver, ¿no? Yo el año pasado andaba en Chicago y estábamos en un estudio bíblico y había una mujer que ya tiene su trabajo, tiene seguro social, o sea, por ejemplo, tiene licencia de conducir, tenía todo, pero no era ciudadana y estaba indocumentada. Y hacía, creo que alrededor de 30 años que ella no había podido volver a Colombia para ver a su familia. O sea, no creo que todo el dinero del mundo pueda tranquilizar el no poder abrazar a las personas que uno ama y todo eso, ¿no? Entonces, aquí habla de algo importante que se está hablando en este último tiempo, ¿no? De la fuga de personas que tienen la capacidad de también, de la fuga de cerebro, personas que tienen la capacidad de hacer crecer un país, ¿no? En muchas de las situaciones de regímenes totalitarios, en países donde están sumidos en la violencia, claro, hay muchas personas que prefieren y deciden salir, académicos, personas importantes que deciden no estar en el país y también son consecuencias fuertes para una sociedad, ¿no? Entonces, el efecto económico tiene estas dos caras también, ¿no? También tiene esta cara de que hay una gran cantidad de remesas y muchas de las personas subsisten por los aportes de las personas que están en Estados Unidos o en países del primer mundo. Y efecto social, la migración también puede romper la estructura familiar, lo que les estaba mencionando, especialmente cuando uno o ambos padres dejan a sus hijos atrás, generando lo que se denomina niñez dejada atrás, un fenómeno muy estudiado en América Latina. Hay muchísima infancia que se queda lejos de sus padres. Yo le estaba contando el caso de estas personas sordas, ¿no? Bueno, una de estas personas, Odilia,
una mujer indígena de Guatemala, dejó a sus 3 niños en Guatemala con su mamá. Cuando logramos buscar antecedentes de ella, más antecedentes, nos comunicamos con su mamá y nos dimos cuenta que era una persona de un grupo étnico y que su primera lengua no era el español. Entonces, sí, esta mujer dejó a su familia atrás y son parte de las consecuencias de la migración. Porque la reunificación familiar aparentemente hay mecanismos, pero es muy compleja, muy compleja. Bueno, compleja cuando las personas logran ingresar y migrar documentadamente o encontrar un asilo o algo. Imagínense cuando las personas no lo han hecho así, cuando las personas están en el país indocumentadamente, no existe la posibilidad de una manera tan sencilla de poder eh, realizar lo que se llama la reunificación familiar. Es más compleja esta situación. Bueno, pues vamos a seguir analizando lo que es la migración y la realidad hoy en día. Otras consecuencias migratorias ahora para los países de destino. Entonces, estábamos checando los países de origen y ahora vemos los países de destino, ¿no? Desafíos sociales y económicos. La llegada masiva de migrantes puede crear tensiones en los servicios públicos como salud, la educación, además de los retos relacionados con la integración. Sin embargo, los migrantes también contribuyen al crecimiento económico de sus países receptores, particularmente en sectores donde hay escasez de mano de obra. Estudios sobre esto hay muchísimos. Y como lo decía Marta hace un momento, ¿no? Que una de las grandes falsedades que se comparte es que viene el migrante y te va a quitar el trabajo, viene el migrante y te va a quitar esto, y eso no es verdadero, ¿no? Generalmente hay estudios, si nosotros googleamos un poco, buscamos en algunos lugares, nos vamos a encontrar con muchas experiencias de gente que ha monitoreado que la llegada de migrantes a muchos lugares en Estados Unidos y en muchos lugares contribuye de muchas formas culturalmente a la diversidad cultural. Ya yo decía hace un momento que quienes fueron los que sostuvieron la cadena alimenticia durante la pandemia, las personas migrantes fueron las que estuvieron ahí, ¿no? Hay incluso reactivación económica en los lugares donde llegan las personas migrantes que trabajan, se insertan y todo eso, ¿no? Este, entonces, ¿hay desafíos sociales y económicos? Sí, sí. Para países quizás como México, a lo mejor los desafíos son un poco más fuertes, ¿no? Porque no somos un país que tenga recursos como a lo mejor un país europeo como Estados Unidos. Bueno, en realidad sí tenemos, pero por mucho tiempo en este país lo saqueaban y todo eso, ¿no? Por mucho tiempo ha ocurrido eso. Pero es más complejo muchas veces, ¿no? La escasez, el tema de los sistemas de salud y educación, y sobre todo cuando hemos vivido también en un país donde años anteriores la corrupción, el saqueo, la mala administración ha provocado porque que ni siquiera para los mexicanos haya una atención digna. Imagínense para las personas que vienen huyendo de tantas situaciones, ¿no? Yo estoy convencido que como países podemos practicar la solidaridad, ¿no? Y contribuir al crecimiento de un país. Las personas que migran indudablemente contribuyen y entregan algo importante, ¿no? En los lugares que están, ¿no? Y hablando en términos que no vamos a hablar hoy sobre el tema de la iglesia, pero la iglesia puede ser un factor bien importante para la integración social de las personas migrantes, ¿no? Por mucho tiempo no lo hemos visto así. Eh, a veces nuestras iglesias se cierran mucho, no quieren participar en esto que nos invita a Dios también, ¿no? A ser parte de una iglesia que camina con las personas migrantes, que les ayuda a reintegrarse, a estar con ellos y eso, y a acompañarnos. Siempre estamos llamados a acompañar y eso, ¿no? Creo que una de las cosas más sencillas que podemos hacer como cristianos es acompañar, escuchar, estar con las personas. Eh, no sé si ustedes recuerdan la gran tragedia que ocurrió en la estación migratoria en Ciudad Juárez, ¿no? Donde murieron 40 personas migrantes quemadas, ¿no? Yo tuve la oportunidad de acompañar a todos los sobrevivientes. Y son de esas cosas que, bueno, yo como pastor digo, bueno, Dios te pone en un lugar eh, un poco como experiencia
primero para servir, pero también para ver esas realidades. Hoy que estamos hablando de la realidad. O sea, lo que no somos capaces de nombrar no existe. Si no somos capaces de graficar esta realidad y verla, va a ser ajena a nosotros, ¿no? Entonces, una buena amiga que estaba como directora de la red de albergues en Ciudad Juárez me mandó un mensaje, me dijo que todas las personas sobrevivientes del incendio en Ciudad Juárez habían sido traídas aquí a Ciudad de México, por la complejidad de sus heridas. Algunos perdieron extremidades, otros quedaron con quemaduras graves en el cuerpo, en la cara, en el rostro, otros quedaron con daño neuronal porque hubo mucha... aspiraron el humo que salió de los colchones que quemaron y fue todo una tragedia, ¿no? Y ella me dijo, es que hay varios chicos que son cristianos y preguntaron si podía ir un pastor a orar con ellos. Y entonces dije, sí, claro, que me digan en qué hotel están y todo. Pues sí, ahí el Instituto Nacional de Migración los tenía bien escondidos aquí en Perisur en un hotel y hasta yo llegaba y sentía que me estaban vigilando y todo. Pero fueron alrededor de 3, 4 meses acompañándolos ahí y conociendo sus vidas, sus historias. Lo más importante, sus historias. Yo siempre que he acompañado a personas migrantes, siempre procuro seguir en contacto con ellos. Generalmente, muchas veces lo que sucede es que muchos de ellos vienen con números de teléfonos temporales, que se compraron un chip aquí y todo eso. Entonces yo les pido un correo electrónico que usen. Entonces, ¿por qué? Porque me aseguro después de seguir en contacto con ellos. Y uno de los chicos que conocí ahí, de los que estuvo en el incendio, se llama Estefan. De hecho, le podría decir si puede acompañarnos también el próximo, el miércoles o el viernes y que nos cuente él de su boca, porque él a mí me ha acompañado a lugares, ya no está aquí, pero se puede conectar, y él era un futbolista que jugaba fútbol, jugó un tiempo fútbol profesional, venezolano y todo eso, y se vino con su hermana, ¿no? Cruzó el Darién y todo, tiene una capacidad de contar su historia de una manera increíble. Y él me decía, estábamos ese día, salí a comprar pollo para comer, estábamos en un hotel y de repente se vino la redada, ¿no? Ahí hay toda una narrativa sobre que hubo un problema con algunos migrantes y policías municipales de ahí, hay toda una narrativa de lo que sucedió, pero al final desembocó en que arbitrariamente la policía tomó a estas personas, las encerró y en un acto de protesta, unas personas venezolanas migrantes encendieron unos colchones y se desató la tragedia, ¿no? No quisieron abrirle las puertas. Estefan me dice que se acercó a los barrotes y le dijo a uno de los guardias, por favor ábrenos porque nos vamos a morir. Y el guardia le dijo, ahí te ves, güey, que te vaya bien. Y dice que él, lo primero que pensó en ir corriendo al baño, se metió, abrió la regadera, se acostó en la parte de la regadera y ahí esperó. Y dice que aún así, con el agua y todo, era tan fuerte el calor que se le quemó un pie y todas las vías respiratorias, pulmones y esófago, todo completo. Y perdió el conocimiento y dice que de repente nada más escuchó que él movió su mano cuando recobró y sintió un plástico hacia arriba y escuchó a alguien que dijo, ahí hay uno vivo. Me dice, pastor, a mí me pusieron con los muertos ahí. Y de ahí lo trajeron en helicóptero, en una ambulancia o en algo, en avión creo, hacia Ciudad de México y estuvo intubado unos 25 días para sanar las quemaduras y todo eso. Pero son estas historias reales, ¿no? No, no. De personas comunes y corrientes, de los cuales podríamos haber sido nosotros, ¿no? En otros contextos, de repente, querer salir, buscar un mundo mejor, y encontrarnos con estas situaciones, ¿no? Como las que se encontraron estas personas que quedaron muy lesionadas, ¿no? Los chicos que estaban aquí en un hotel aquí en Perisur quedaron con daños irreparables, irreparables, increíble, ¿no? La verdad me rompía el corazón verlos así y todo eso. Pero bueno, las consecuencias migratorias y desafíos que estamos viendo en esta realidad, integración y xenofobia, el choque cultural y la falta de políticas inclusivas pueden aumentar las tensiones y fomentar la xenofobia y la discriminación, dificultando la integración de los migrantes en las sociedades receptoras. Eso es muy fuerte, es muy fuerte. Hace como un mes y medio estuvimos en un refugio que hay aquí en Tlalpan, que es un proyecto de casa de refugiados, que quiere integrar a las personas, se llama Sea Paz, y trabajar en una cuestión más allá de decir, son migrantes, hay que ayudarlos, nada más y ponerlos aquí. No, no, no.
son personas que te traen una cultura, una profesión, traen ideas, traen aporte, pueden colaborar, son artistas, son seres humanos, son personas que traen mucho. Entonces, hay que cambiar esta narrativa de que son personas que no sirven, que no valen y que no traen nada. No, no, no. En este proyecto se intenta cambiamos la narrativa, que son personas que hacen y que crean y otras cosas, ¿no? Entonces, estuvimos trabajando yo he estado colaborando ahí mucho, pero estuvimos hace como 2, 3 semanas instalando un pequeño tallercito para hacer sublimación y serigrafía. Sublimación de tazas, de playeras, serigrafía, como un mecanismo también de hacer volar el arte de ellos y que hagan cosas y las vendan en diferentes tianguis. Y resultó súper bien, gracias a la gestión con una iglesia hermana de Canadá, y tuvimos una semana trabajando. Fue súper bueno. Pero en ese tramo había una familia haitiana, un joven haitiano recién con su esposa muy jóvenes, con una bebé recién nacida, y le pregunté que qué hacía. Me dijo que pues carpintería podía hacer para trabajar. Entonces me acordé de unos amigos míos de una iglesia que construyen casas de madera. De hecho, él tiene una empresa, construyen casas de madera aquí, cabañas, y las venden en varios lugares de la República. Y el otro es un carpintero muy, muy calificado, así, que también construye casas, pero hace trabajos igual así. Entonces, le pregunté, le dije, oye, ¿puedes ayudar aquí a echarle la mano a este? Sí, claro, claro. Entonces me dice que, bueno, le di sus datos. Entonces Víctor se fue, este chico haitiano, con él a trabajar. Y el primer día estaban en una remodelación de una casa, haciendo carpintería fina y todo eso. Van entrando a la casa, el equipo de trabajo con él, y la señora de la casa le dice, a ver, ¿y él quién es? No, es que es un trabajador que tengo. No, él no entra a esta casa. Y se negó y me dice, y me manda un mensaje y me dice, Miguel, ¿qué crees? Me dice, he tenido una experiencia que nunca en mi vida había tenido. Nunca en mi vida me había pasado esto. Dice. Y me contó la situación, que la mujer no quiso que una persona negra entrara a su casa a trabajar. Es más, él le dijo, no te preocupes, yo viene conmigo, yo me hago responsable. Trabajaron ese día y en la noche le llamó, le dice, ¿sabes qué? Mañana ya no quiero que vengan, ya no quiero que sigas haciendo este trabajo. Me cuenta eso mi amigo y me dice, estoy muy, muy sacado de onda. Y esta experiencia tan fuerte que tuvo este hermano de una iglesia aquí en Tlalpan, él no había tenido como persona contacto con personas migrantes y todo eso. O sea, yo lo busqué a él y le dije, mira, hay una necesidad con personas migrantes, ¿puedes ayudarle? Y es una persona muy cristiana. Y me dijo, sí, claro, claro que lo hacemos y ayudamos. Pero allí él entendió la realidad de la xenofobia, de esta situación, ¿no? Entonces, estas son las cuestiones que se están enfrentando las personas migrantes, ¿no? Si hay algún comentario, adelante. ¿Alguna experiencia también? Yo voy contando esta experiencia en torno a esto que estamos viendo, porque es la realidad que estamos viviendo y a la que nos tenemos que enfrentar también nosotros como cristianos. Algunos datos actuales para esto, miren, en 2024 Estados Unidos sigue siendo el mayor destino migratorio global con más de 51 millones de migrantes internacionales. A pesar de las tensiones políticas, los migrantes continúan contribuyendo significativamente al mercado laboral. O sea, eso es indudable, ¿no? No sé, hay una película por ahí, la pueden ver, ¿no? Que se llama Un día sin mexicanos, ¿no? En Estados Unidos. Y yo no la he visto, pero muchas personas me han dicho, hasta mi esposa me ha dicho, tienes que ver esa película, una película interesante, ¿no? Entonces, bueno, algunas preguntas para la reflexión. ¿Qué causas migratorias predominan en la región? No sé qué piensan ustedes. Si hay alguna causa que está predominando ahora, de las que hemos visto a lo mejor. uh, y la otra pregunta es, ¿cómo crees que se pueden minimizar las consecuencias negativas de la migración en los países de destino? ¿Por qué pongo esta pregunta, consecuencias negativas? Porque indudablemente sí hay situaciones. Digo, cuando hablo de consecuencias negativas, no estoy diciendo, no se enfoque esta pregunta en que los migrantes son negativos para una sociedad. Ninguna persona es legal, ninguna persona puede ser nociva. Y también en esto hablamos hace un momento, de no romantizar el tema migratorio. Los seres humanos somos seres humanos. Y habemos seres humanos buenos de cuello y corbata y seres humanos
buenos no tienen cuello y corbata, y malos de cuello y corbata y todo eso. Entonces, pero no sé si han detectado últimamente ustedes causas migratorias que predominen en la región. ¿Qué ha estado pasando? Porque hemos estado, se ha empezado un movimiento fuerte, ¿no? Creo que salió una caravana por allá de Tapachula hace poquito, hace 2 o 3 días. Vi en las noticias que hay una caravana que salió, que creo que eran personas que estaban trabajando, bueno, estaban tratando de establecerse, pero, pero pues ni, no han resultado las cosas bien en el sur y decidieron armar una caravana y movilizarse, ¿no? No sé si ustedes en sus contactos han visto más flujo, más movimiento o más cosas por ahí. ¿Hay alguien que quiera opinar sobre esto? Yo Hola. creo que ¿Sí? una de las principales causas por las cuales la gente se moviliza es, así de sencillo, tiene hambre. Sí, Y el hambre ocasiona, junto con todo lo que has dicho, los factores sociales, culturales, la necesidad de ir a buscar dónde poder sobrevivir. Entonces, la gente migra, muy pocas por otras causas, la mayoría por necesidad. Y si nosotros nos damos cuenta que esas necesidades son tan reales como las que uno pudiera haber vivido o vivir, entonces podríamos empáticamente entender y darnos cuenta que si bien es un esfuerzo compartir, sinceramente, es más la misericordia de Dios, mucho más. Y eso solamente las personas que de una u otra forma tenemos ese acercamiento con el Señor, nos damos cuenta que es una realidad. O sea, no son teorías, no son deseos, son realidades. Tú compartes y de una u otra manera, de quien menos esperas, recibes muchas veces lo necesario para lo que tú necesitas. Es un reto para todos, individual y comunitariamente, pero también es una situación común y entendible. Y para ello necesitamos conocer qué pasa, ¿no? Yo tengo un grupo de personas que administro un grupo de personas que vivimos con diferentes morbilidades. Y una de ellas, guatemalteca, desesperada me decía, no logro encontrar los medicamentos para mi hijo y para mí. Y pues trabajamos, nos esforzamos, pero no los hay. Y de eso dependía que pudieran vivir, así literalmente. Entonces, cuando uno se da cuenta que aquí en el país también hay muchas carencias, se da uno cuenta que compartiendo puedes por lo menos
ser un punto de esperanza para la gente, para que pueda más tranquila seguir adelante. No les vas a resolver la vida, no, pero sí al momento de crisis necesita la persona saberse sostenida por otra porque no sabe ni cómo. Y pues, Sí, gracias. En la otra sesión que vamos a tener, vamos a tocar algunos puntos, ¿no? Teológicos y eso. Pero y les voy a compartir algo de un jesuita, José Laguna, y tiene un documento bien interesante que se llama Hacerse cargo, encargar y encargarse de la realidad, hoja de ruta samaritana para otro mundo posible. Y el análisis que él hace es increíble, ¿no? Porque utiliza como esta pedagogía social que utiliza Jesús y utiliza la parábola del buen samaritano y la desglosa con esta idea, ¿no? Con la idea de hacerse cargo de la situación que está ocurriendo, cargar con la situación y encargarse de la situación, ¿no? Si nosotros vemos la historia del buen samaritano, esa es la ruta, ¿no? Que termina encargándose, ¿no? Y hace este juego de palabras interesante, pero lo que platica Marta finalmente es eso, ¿no? Cuando nos enfrentamos a esta realidad, tenemos que tomar una opción. Podemos tomar la opción de rodear la situación, como lo hacen el levita y el sacerdote, ¿no? Rodear la situación. O podemos tomar la decisión de hacernos cargo de la situación, como lo hace el samaritano. O después de hacernos cargo, dice este teólogo, cargar con esa realidad. Agarrar al samaritano, decir, me lo llevo, y después encargarme de eso, ¿no? Decir, aquí está el dinero, Señor, lo que necesite yo después se lo pago, pero que descanse y que se recupere. A mí, yo encontré esta reflexión en una página que se llama Cristianismo y Justicia, ¿no? Que es una página española, a lo mejor alguien la conoce. Se la puedo compartir si me la pide después, y ahí hay muchos documentos ahí que se pueden descargar para este tipo de reflexión, pero es bien interesante, porque a eso es lo que nuestro cristianismo a la hora de enfrentarnos a estas realidades. Nos enfrentamos. Entonces, si pueden encontrar el documento, es de José Laguna, y lo pueden encontrar como hacerse cargo, cargar y encargarse de la realidad. Véanlo porque no tiene ninguna perdición, ese documento está increíble. Y esta idea de la realidad la han trabajado otras personas, e incluso como modelo que plantea José Laguna se puede utilizar incluso con otros personajes bíblicos, y en otras con Ruth, por ejemplo, o en otras dimensiones, para ver cómo cargamos, nos hacemos cargo y nos encargamos de esta realidad. Entonces, bueno, esas son las cuestiones que vamos viendo aquí en esta realidad. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que tiene que ver con algunas cosas importantes. México, origen, tránsito y destino. Esto es muy importante, porque México tiene esta característica, que es un país de origen, de tránsito y de destino de personas migrantes. ¿Ah? Durante décadas México ha sido uno de los principales emisores de migrantes, particularmente hacia Estados Unidos. Las razones incluyen la falta de oportunidades económicas en zonas rurales, la búsqueda de reunificación familiar. Hoy en día, aunque el número de mexicanos que emigran ha disminuido, México sigue siendo un importante país de origen de migrantes. O sea, una de las particularidades que tiene México es que es un país de origen. En nuestro país también, por muchas décadas, de situaciones de corrupción, de pobreza, de saqueo y de tantas cosas, del deterioro del tejido social producto de las malas políticas, lo que ha sucedido en México es que muchas personas optaron por salir de México y caminar hacia Estados Unidos. Entonces, eso es lo que le da la particularidad a este país, ¿no? Importante, que México es un país de origen, es un país de tránsito. México también ha sido un país de tránsito para miles de personas. Migrantes centroamericanos, africanos, haitianos que cruzan el país con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Las rutas a menudo son peligrosas y controladas por traficantes y bandas criminales. En el 2024 el número de migrantes en tránsito ya superó ya las 700.000 personas.
Y es muy peligroso. No sé si ustedes tienen en la retina la matanza de Camargo, ¿no? A 40 kilómetros de la frontera, donde hay una pelea entre policías, probablemente de migración y municipales, y coyoteros, que termina con, creo que fueron 14, 13, 14 personas centroamericanas que fueron quemadas en unas camionetas, una cuestión horrible. Mi buen amigo el pastor Omar Tapia hizo un lamento por Camargo, basado en texto de Zacarías, creo, no me acuerdo, o Jeremías. Muy hermoso, que me acuerdo que en su momento lo compartimos porque son estas situaciones donde nos tenemos que lamentar por nuestros hermanos, por las personas que sufren y eso. Este, entonces, bueno, es un país de origen, a ver, es un país de origen, es un país de tránsito y es un país de destino. México se ha convertido también en un país receptor de migrantes. Las solicitudes de refugio se han incrementado exponencialmente, especialmente de haitianos, venezolanos y centroamericanos. Esto ha generado un reto para las autoridades mexicanas en cuanto a la gestión de la política migratoria y la protección de los derechos humanos de las personas migrantes. Yo tengo invitado a un amigo que trabaja en el Senado para que nos dé una pequeña este, actualización de lo que está sucediendo, pero me dijo que ya se iba a conectar, porque es bien importante que lo escuchemos a él. Le voy a mandar un mensaje. Este, Ya ando por acá. ya está. Mi estimado Paris Lezama yo me atrevo a decir que él es un luchador incansable por los derechos de las personas migrantes, las personas traficadas, derechos humanos y eso, y estuvimos ahí en el Estadio Jesús Palillo, en el puente humanitario, en otras ocasiones, en otras cosas, con los migrantes sordos. O sea, hemos compartido en muchos espacios, pero quiero que él nos hable un poquito de esta clase sobre la realidad migratoria actual. Y hemos estado viendo, mira, estamos terminando aquí con México, origen de tránsito y destino. Aquí hay otra cifra que quiero dar antes que hable París. Según el informe de tendencias migratorias en las Américas, México gestionó más de 133.000 solicitudes de asilo en los primeros meses del 2024. Todas estas cifras, todas estas cifras siempre se van moviendo para allá y para acá. Hay algunas que uno les puede tener más confianza, otras no, no sabemos a veces mucho, pero siempre es mucho más. Paris, te dejo aquí la palabra para que nos puedas igual contar un poquito la realidad que está pasando en la frontera sur y en general. Sí, claro, muchas gracias, Miguel. Y en verdad, gracias por la invitación. Este, pues miren, realmente cuando hablamos del tema migratorio y hablamos de la realidad que está pasando, pues tenemos que hacer un recuento histórico de dónde venimos, para comprender cuál es la situación actual. Venimos de un proceso de agudización de la crisis migratoria. No es una crisis que se desencadena en los últimos años, no es algo que venga de 3, 4 años atrás, ¿no? Estamos hablando de que la crisis migratoria empieza por ahí de 2012, 2013, especialmente cuando Estados Unidos cambia sus políticas migratorias al respecto de otorgar la calidad de asilo. Aquí hay que entender que Estados Unidos maneja dos tipos em, de visas humanitarias para las personas migrantes. Maneja más, pero digamos que las dos principales son el asilo y el refugio. El asilo lo pueden solicitar las personas en cuanto pisan Estados Unidos. Si tú llegas a Estados Unidos, tú puedes solicitar el asilo. El refugio para ellos se pide desde el país de origen. Es decir, si tú eres de, por ejemplo, Haití, tú tienes que ir a la embajada de Estados Unidos en Haití y solicitar ahí el refugio. Y entonces Estados Unidos cada año genera una lista con cuántas personas de cada país va a recibir. Pero estas listas no han pasado los 50,000, por ejemplo, 50,000 personas al año. Entonces, en ese sentido, se reparten entre los diferentes países y ya. Entendiendo estas dos figuras, hay un cambio en el 2013.
que genera que muchas familias centroamericanas, lo que decía este cambio era que Estados Unidos iba a recibir a los niños, hijos de personas que ya estuvieran viviendo en Estados Unidos desde hace un tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Que se entiende como que Estados Unidos va a recibir a los niños. Así se entendió. Y entonces hubo una crisis, tuvimos una crisis de miles de niños no acompañados que iban rumbo a Estados Unidos para reunirse con sus familias. Entonces, cuando hablamos de una crisis, estamos hablando de que eran cerca de 50,000 niños no acompañados que iban rumbo a Estados Unidos ese año. Junto con esto, empieza a incrementar todo el flujo migratorio, derivado de, obviamente, la cuestión de la pobreza, la cuestión de la desigualdad, cambio climático que genera huracanes más fuertes, como el huracán Stan o el huracán Mitch, que generaron destrozos en Centroamérica y que generaron que mucha gente tuviera que moverse. Ahora, para dimensionar la crisis, estamos diciendo que para el año 2017 el gobierno mexicano había aceptado que había cerca de 150,000 migrantes cruzando la frontera sur, indocumentados. Es decir, todos los que agarraba eran los que cruzaban, no se le iba ni uno. ¿Por qué tenemos esa cifra? Porque era el número de deportados. Entonces, el gobierno de México decía, todos los que yo agarro son los que deporto, entonces son los indocumentados que llegaron. Tiene lógica porque son datos oficiales, no pueden hablar de una cifra, pues, no oficial. Pero en el año 2018, el recién nombrado canciller Marcelo Ebrard salió a dar una cifra y él dijo que cerca de 500,000 de personas cruzaba cada año la frontera sur. Eso era mucho más cercano al número que diferentes organizaciones de la sociedad civil estaban calculando. 500,000 de personas. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Por qué tenemos una crisis en esto? Porque si bien cerca de 500,000 personas cruzaban la frontera sur cada año, solamente 150,000, entre 150,000 y 200,000 eran deportados cada año. Tenemos una cifra de 300,000 que no. 50,000 crece, entre 50,000 y 80,000 crece el número de centroamericanos en Estados Unidos cada año. Ojo con esto, entre 50,000 y 80,000 cada año el número de centroamericanos. Son un montón, sí. Pero entonces tenemos una cifra de que México deporta 200,000 o deportaba 200,000, 80,000 llegaban a Estados Unidos. En el 2017 hablábamos de que cerca de 70,000 pedían refugio, entonces estamos hablando que llegamos a 350,000. Y pensemos que unos 50,000 se quedan en México simplemente sin documentos. Entonces estamos hablando de una cifra de cerca de 400,000 personas que podríamos identificar. ¿Qué pasa con los otros 100,000? ¿Dónde están 100,000 migrantes cada año? Vámonos un poquito más abajo, 50,000. ¿Qué pasa con 50,000 migrantes cada año? ¿Cuál es la cifra de desaparecidos en México? En este punto vamos cerca de los 130,000 desaparecidos. Y cada año, entre 50,000 y 100,000 migrantes, no sabemos qué pasa con ellos. No creo que 50,000 estén desaparecidos con el crimen organizado, pero al menos sí hay un número importante de migrantes, de unas decenas de miles de migrantes que están desaparecidos en México. Entonces, por eso tenemos una crisis, por eso es un problema, porque hay cientos de miles de familias en Centroamérica que no saben qué pasó con sus familiares en México. ¿Qué está pasando actualmente? Porque eso fue en el 2017. En el 2018, bueno, Marcelo hace esta declaración, nos deja claro que van a tener una política distinta. En aquel entonces, la política del presidente Andrés Manuel López Obrador iba dirigida a la atención del problema migratorio desde una cuestión humanitaria. ¿Qué es lo que pasa? Febrero de 2019. Donald Trump anuncia que si México no comienza a reforzar la contención migratoria,
entonces vamos a tener que, va a empezar a imponer aranceles a los productos mexicanos. Con este amague que hace Donald Trump, el gobierno de México tiene que agudizar sus políticas de contención y cambiamos de una política humanitaria a una política de seguridad. Y en ese sentido se despliega la Guardia Nacional, la recién creada Guardia Nacional de 2019, con cuatro filtros específicos, por así decirlo. El primero estaba en la frontera sur, en Chiapas y en Quintana Roo, Campeche. No recuerdo exactamente cuál es una de estas entidades. El segundo estaba en el Istmo de Tehuantepec. El tercer filtro estaba en la Ciudad de México y Puebla. Y el último filtro estaba en la frontera norte. Se despliegan 4 líneas de la Guardia Nacional vigilando. ¿Con cuántos elementos? Cerca de 70,000 elementos. Para que dimensionemos esto, el número de agentes migratorios que existen son 3,000. Ese es el número de agentes migratorios. 70,000 guardias nacionales distribuidos en el territorio nacional haciendo contención de migración. Para que dimensionemos más esto, cuando Cedillo tenía su policía judicial, que era la policía federal, por así decirlo, no había policía federal, era la policía judicial. En aquel entonces había cerca de 5,000 elementos de la policía judicial. Después con Vicente Fox tuvimos la Policía Federal Preventiva, que tenía cerca de entre 5,000 y 8,000 elementos. Después con Calderón tuvimos la Policía Federal. La Policía Federal llegó a tener 25,000 elementos. Y después tuvimos con Enrique Peña Nieto lo que se llamaba la Gendarmería. Y la Gendarmería Nacional solamente tuvo 8,000 elementos. Entonces, la Guardia Nacional está compuesta por 130,000 elementos, pero de estos 130,000, 70,000 están distribuidos en estas franjas con propósitos de contención migratoria. Entonces, en ese sentido, la política del Estado mexicano da un giro muy grande de tema de ver por los derechos humanos y el acceso a la justicia de las personas migrantes a un tema de contención por, obviamente, las cuestiones geopolíticas que se enfrentan. No es una política que haya cambiado desde 2019 a la fecha, de hecho el mismo comisionado sigue y el comisionado que tenemos hay que entender cuál es su perfil. Su perfil, si bien en la Ciudad de México estuvo, porque él fue el del equipo de Andrés Manuel López Obrador, estuvo a cargo de la Secretaría de... Estuvo en un cargo de la Secretaría de Seguridad, después pasó a ser el encargado de las cárceles. Y después de ser el encargado de las cárceles, se le nombra como delegado de migración. Entonces, por eso él tiene toda esta perspectiva del tema migratorio en el sentido de seguridad, de detener y de, pues, contener a las personas migrantes. ¿Qué está pasando actualmente? Actualmente, la crisis está desbordada. Si en 2018 hablábamos de 500,000 personas migrantes, la cifra oficial del gobierno de México de personas detenidas es de cerca de 750,000. 750,000 personas han sido detenidas, cuando en 2017 se hablaba de entre 150 y 200,000, en 2018 se hablaba de 500,000, ahora tenemos detenidas 750,000 personas. Es decir, pues todos los que no se detienen, yo creo que al año hay 1 millón de personas cruzando la frontera sur sin documentos. El doble que en el 2018. ¿Qué pasó? ¿Por qué tenemos estas crisis? Pues obviamente hay que verlo desde un punto de vista geopolítico, porque la migración es eso, es una cuestión regional, no responde solamente al Estado mexicano, ni es que el Estado mexicano lo esté generando. Si bien el Estado mexicano genera movilidad de las personas mexicanas hacia Estados Unidos, realmente el problema viene de Centroamérica, Venezuela y Haití. Entonces, estas son las principales regiones y nacionalidades de las cuales están atendiendo a personas migrantes. Sin embargo, no son las únicas.
Se ha agudizado el tema especialmente con personas que vienen de Medio Oriente. Egipto, Arabia, Egipto, Siria, Irán, todas estas personas de estas zonas han sido desplazadas y están moviéndose hacia Estados Unidos. Y el cruce obligado es México. Entonces, en ese sentido, pues se ha agudizado la crisis de diferentes países. Pues la crisis venezolana ya lleva algunos años, la crisis de Haití, eh, si bien ya no son haitianos que vienen específicamente de Haití, son haitianos que vienen ya de un proceso que estuvieron en Brasil y en Chile y están migrando hacia Estados Unidos. Entonces, si bien son haitianos que tienen ciertas características un poco distintas. Aunque en Haití, pues sabemos que es considerado a veces un estado fallido, ¿no? Donde ya no hay como un estado de derecho. ¿Qué es lo que pasa entonces con estas 750,000 personas que el Estado mexicano está deteniendo? Aquí sí tenemos un cambio. Y es un poco lo que tenemos que comprender para dimensionar qué está ocurriendo. Porque si bien se les está deteniendo a las 750,000 personas, el número de personas deportadas de México en el año 2023, que fue cuando se dio este número de detenciones, es de 50,000. Se detuvieron 750,000 personas, se deportaron 50. ¿Qué pasó con el resto? Se les otorgaron papeles. Se les permitió como seguir a través ya sea de un permiso temporal que se les otorgaba para poder llegar a la frontera norte. Hay muchos que tienen permisos del CBP-1 porque ya tienen su cita, entonces aunque el gobierno mexicano los detiene, los registra en el sistema, los envía a alguna de las fronteras al norte para que tengan su cita o les permite seguir. Entonces, en ese sentido es que pareciera que el gobierno mexicano. Ay, discúlpeme. Es que no he dormido en varios días porque estamos con todo lo de las reformas estas prioritarias y ando un poquito desvelado. Pero entonces, en ese sentido es que el gobierno mexicano sí está haciendo una distinción en cuanto a los gobiernos anteriores, porque no se están deportando a los niveles que se deportaba en sexenios anteriores. Simplemente se les están otorgando permisos para permanecer en el país por una temporalidad corta, llegar a Estados Unidos, tener su cita con el CBP-1 y pues que pase lo que tenga que pasar, por así decirlo. Entonces, esa es una de las cosas que está pasando. ¿Qué es lo otro que está pasando? El gobierno mexicano intentó trabajar con un programa que se llama Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en Centroamérica, en 3 de los países de los cuales recibimos más migrantes, que se le conoce como el Triángulo Norte. ¿Qué es lo que ocurre con con estos dos programas? Pues que se ejecutan en El Salvador, en Guatemala y en Honduras. Pues resulta que se buscaron, se hicieron pruebas piloto en comunidades donde la gente migraba más. Pues en estos lugares pareciera que la migración se redujo entre un 70 y un 85%. ¿Por qué? Porque si tú construyes lo que algunos llaman el derecho a quedarte en casa, pues evidentemente si tú das las condiciones para que la gente tenga un trabajo, tenga acceso a un empleo, mejoras las condiciones de seguridad, etcétera, la gente no va a tener la necesidad de migrar, sino va a tener la opción de migrar. Y ante la opción, nadie quiere dejar su tierra. Esa es una cuestión que creo que la mayoría de nosotros sabemos, ¿no? Los que hemos trabajado el tema migratorio, que ninguna de las personas que migra lo hace por gusto, sino por necesidad. Entonces, de manera indocumentada. Entonces, en ese sentido, es que eh, las políticas del Estado mexicano que se enfocan en construir el derecho a quedarte en casa, pues pareciera que sí tienen que ver con atender las causas raíz de la migración. Entonces, mm, yo creo que ese sería como el panorama que podría darles ahorita. Yo sé que les di como algunas cifras eh, y les estoy hablando de datos y de políticas públicas.
pero también tenemos experiencias directas con las personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí es donde uno sigue escuchando por qué esto es una crisis. Y esta es una crisis porque las personas tienen que pasar por el tapón del Darién, que es la selva súper poblada en cuanto a, o densa en Panamá, entre Colombia y Panamá. Y literal, la gente te cuenta cómo ven cuerpos de personas muertas en el camino, ven cómo animales están comiendo cuerpos de otras personas. Entonces, es una cuestión horrible pasar por el tapón del Darién. Y entonces, después de eso, tienen que sufrir toda la violencia de pasar por Centroamérica y pasar por el sur de México y la extorsión de los policías en México y de las autoridades, pero también el crimen organizado que los secuestra y que entonces pareciera que los familiares, si pagan el rescate, las personas van a estar libres, pero después de pagar el rescate, los entregan a las autoridades migratorias para que sean deportados, porque así van a tener otro chance de secuestrarlos. Entonces, en ese sentido, cuando tú escuchas las historias de lo que la persona está viviendo, te das cuenta que estamos ante una crisis. Y no es una crisis nada más numérica, sino es una crisis de violencia, ¿no? Entonces, a mí me gustaría quizás cerrar con esto, como hablar de, uno, es una crisis porque los números van creciendo a lo largo de estas décadas y estamos llegando a cantidades de cerca de 1 millón de personas cruzando la frontera sur al año sin documentos. Dos, porque hay miles y decenas de miles de personas migrantes desaparecidas y de las cuales no tenemos un registro. No sabemos cuántas personas migrantes desaparecidas hay en México. Y tres, es una crisis por la cantidad de violencia que sufren las personas migrantes a través de su paso por México sin documentos, ¿no? Desde violaciones a derechos humanos hasta interacción con el crimen organizado, reclutamiento forzado, trata de personas, homicidios, etcétera, etcétera, ¿no? Y si son mujeres, pues no hablemos de la violencia sexual, porque 7 de cada 10 mujeres que cruzan México es víctima de algún tipo de abuso sexual. Entonces, por eso estamos hablando de una crisis, ¿no? Entonces, y México en este momento está enfrentando una crisis migratoria. Pues muchas gracias, mi estimado amigo Paris, por la visión que nos planteaste de la realidad migratoria. Gracias por todo el contexto que nos diste, ¿no? Sirve mucho en este primer inicio que estamos analizando un poco la realidad de la situación migratoria. Entonces, te agradezco mucho, Paris, una persona muy comprometida también con los derechos de las personas migrantes. Así que, pues gracias, luego te invitamos otra vez. Claro que Sí. sí, claro que sí. Sé que estás cansado y anda muy ocupado el Paris, pero se dio un tiempecito, así que gracias, Paris. No, al contrario. Puedes ir a descansar ya si gustas. Pues a seguir trabajando, ojalá descansar. Seguir trabajando, mi estimado. Pues Pero ya, bueno, ahí cuando tengamos un tiempo nos vemos aquí en el centro de Coyoacán. sí, 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 para comer y echar el gasolina. Listo, muchas gracias. Nos vemos. Bye, bye. Adiós. Bueno, ya se nos está yendo el tiempo y bueno, algo mencionó Paris también. Bueno, quiero tocar estos últimos puntos, ya cerramos. Les recuerdo que tenemos el miércoles y el viernes todavía para seguir hablando los otros temas. Pero bueno, vimos la realidad un poquito de México, un país de origen, de tránsito y de destino, y las otras situaciones acá son el tapón del Darién, una selva, una densa selva en Colombia y Panamá, una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. Miles de migrantes, incluyendo venezolanos, haitianos, atraviesan esta zona expuestos a condiciones extremas como animales salvajes, ríos crecidos y la amenaza de grupos armados. Paris mencionó la situación que viven muchas personas. Hemos escuchado de muchos migrantes las historias en el Darién. Entonces son muy, muy, muy fuertes. Entonces, pues ahí comienza para muchos la travesía, ¿no? Yo quiero dejarlo hasta este momento. Podemos nuevamente continuar con el siguiente tema el día miércoles. Y dijimos que el día miércoles la clase 2 de Teología de las Migraciones, objetivo de la clase, fundamentar una teología de las migraciones desde las narrativas bíblicas y los principios del reino de Dios
para comprender la hospitalidad, la fraternidad y la justicia hacia los migrantes, ¿no? Sería el tema que podemos reflexionar y abordar este miércoles. Hemos tenido una pincelada al día de hoy del contexto, la realidad migratoria, algunas historias que están relacionadas con la realidad, y también nuestro amigo que trabaja en el Senado y también es una persona que trabajó mucho por las personas migrantes, nos ha dado un buen contexto también histórico y del momento actual de la crisis migratoria que se está viviendo en México. Si no hay algún otro comentario, no sé, le cedo la palabra a Daniel para que nos despida, o los despido yo si no hay algún comentario. Ya se nos hizo tarde, fueron 2 horitas bien intensas de recibir mucha información y de participación también. Así que gracias a todos. Muchas gracias, profesor. Y bueno, nos vemos el día miércoles. El video de la sesión va a quedar ya en el grupo de WhatsApp un poquito más noche. Así que descansen y nos estamos viendo el día miércoles. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos, muchas bendiciones.